A ver, piensen en esto. En 2011, la arquitectura legal de México, o sea, todo el esqueleto de nuestras leyes, se rediseñó por completo. Fue como tirar la casa vieja y construir una nueva, súper moderna, abierta, pensada para proteger los derechos humanos como nunca. Pero, y aquí viene lo interesante, en los planos de este nuevo diseño se coló una falla, una tensión que hasta el día de hoy define la lucha por los derechos en el país. Vamos a desmenuzar juntos cómo se armó todo esto y por qué esa pequeña falla es tan, pero tan importante. Miren, para que se den una idea de qué tan grande fue este cambio, basta con ver una sola imagen. Antes, el sistema era el de garantías individuales. Los derechos eran algo que el Estado te daba como a través de una reja cerrada. Pero con la reforma, pasamos a un paradigma de derechos humanos y la puerta se abrió de par en par. ¿Por qué? Porque se reconoció algo fundamental. Los derechos no te los da nadie, ya los tienes por el simple hecho de ser persona. El Estado no es el dueño de los derechos. Su única chamba es reconocerlos y protegerlos al máximo. Es un giro de 180 grados en la forma de pensar. Y bueno, arrancamos. La revolución empezó con la reforma constitucional de 2011. Y no crean que fue un ajustito, ¿eh? Estamos hablando del cambio más profundo en derechos humanos desde que se escribió la Constitución de 1917. De verdad, las reglas del juego se escribieron de nuevo. El corazón de todo este cambio fue la llamada cláusula de apertura. Lo que hizo, como se ve en la imagen, fue básicamente fusionar la Constitución con todos los tratados internacionales de derechos humanos. Se creó un solo gran catálogo. Y esto es importantísimo. De repente, un derecho reconocido en un tratado internacional tenía el mismo peso, el mismo nivel que uno escrito en la Constitución. Se acabaron las jerarquías. Muy bien, ahora veamos cómo funciona todo esto en la práctica. Porque la reforma no solo nos dio más derechos en papel, sino que también nos entregó una caja de herramientas súper potente para poder defenderlos. Aquí nace un concepto clave, el bloque de constitucionalidad. Imagínenselo como los nuevos cimientos de todo el edificio legal mexicano. A partir de ese momento, cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier cosa que haga una autoridad, tiene que pasar este filtro. Se tiene que medir contra este nuevo estándar gigante. Y si una ley no da el ancho, pues es inválida. Y si el bloque son los cimientos, el principio pro persona, es el motor que mueve todo. Es la regla de oro, súper simple, pero increíblemente poderosa. Le dice a cualquier autoridad, en especial a los jueces, a ver, tienes estas dos normas. ¿Cuál de las dos protege más a la persona? ¿Cuál le da más derechos? Esa es la que tienes que usar. Y no importa si es una ley de aquí o de un tratado internacional. Siempre, siempre la más favorable. Y por si fuera poco, se metió el principio de progresividad. Esto es como una calle de un solo sentido para los derechos humanos. El Estado solo puede ir para adelante. Tiene que mejorar, ampliar, facilitar los derechos. Lo que está prohibido es echarse para atrás. Un derecho que ya se ganó ya no se puede quitar. Así de simple. Y lo más importante, esto no fue para unos cuantos. La reforma le puso la misma tarea a todas las autoridades, sin excusa ni pretexto, desde un policía hasta un diputado o un secretario de Estado. Todos tienen 4 obligaciones: promover los derechos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. La responsabilidad es de todos. Hasta aquí todo suena increíble, ¿no? Un sistema abierto, que siempre busca proteger más, que va para adelante, pero justo aquí es donde la trama se complica. Porque dentro del mismo artículo que abrió todas estas puertas, se quedó una frasecita que es la semilla de una contradicción enorme. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, el dilema que ha marcado la discusión legal en México desde entonces. ¿Qué pasa si un tratado internacional te da un derecho súper amplio, pero la Constitución mexicana, por otro lado, tiene una restricción que dice justo lo contrario? ¿Quién gana? Y aquí la tienen. Esta es la frasecita, escondida en el artículo 1. Después de abrir la puerta al mundo, pone un candado. Lo que dice, en pocas palabras, es que sí, muchos derechos, pero la Constitución tiene la última palabra sobre cuándo y cómo se pueden restringir. Y claro, esto desató un debate tremendo. Este choque de trenes tenía que resolverse en algún lado, y ese lugar, obviamente, fue la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo le entró la Corte a este problemón y qué fue lo que decidió. El caso es famosísimo. Es la contradicción de tesis 293-2011. Y esta imagen lo explica perfecto. El puente que se había construido entre el derecho de México y el internacional se estaba rompiendo por la tensión. La Corte tenía que decidir si lo reparaba o si le daba preferencia a uno de los dos lados. Y la Corte decidió, y su criterio fue tajante, sin rodeos. Cuando un tratado internacional choca de frente con una restricción que está escrita, así, con todas sus letras, en la Constitución, gana la Constitución. Punto. Y con eso, pues se le puso un freno a la idea de maximizar los derechos a toda costa.
En la práctica, se volvió a poner a la Constitución en la cima de la pirámide. Y así llegamos al día de hoy, a la realidad que dejó esa sentencia. Ahora tenemos un sistema que es, a la vez, súper expansivo, pero que también tiene límites muy claros. Es de verdad un arma de doble filo. Esta balanza lo resume todo. Por un lado tenemos el empuje para proteger a la persona al máximo, usando tratados internacionales y el principio pro persona. Pero del otro lado, tenemos el freno de mano de la restricción constitucional expresa, que protege ciertas normas de aquí. El sistema vive en esa tensión, en ese jaloneo constante. Entonces, en resumen, los logros son enormes, no hay duda. Se integró el derecho internacional, se pusieron en la ley principios súper avanzados y se obligó a todas las autoridades a entrarle al tema. Pero la tensión sigue ahí. Las restricciones le ponen un alto al principio pro persona. Se creó una jerarquía que no estaba en el plan original y siempre existe el riesgo de que México incumpla algo a nivel internacional. Es un equilibrio muy, muy frágil. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que tenemos derechos que pues no están escritos en ninguna ley? Y es que justo esa pregunta es la clave de todo. La respuesta nos va a abrir la puerta a un mundo de derechos que, ojo, son tan pero tan importantes y poderosos como la mismísima Constitución. Suena increíble, ¿no? Pues vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces para entender bien de dónde sale todo esto, tenemos que irnos hasta el fondo, a la raíz de todo. ¿Cuál es ese punto de partida? Ese fundamento que sostiene todos los demás derechos. Justo de eso vamos a hablar ahora. Y aquí está la respuesta. La raíz de todo es la dignidad humana. Pero a ver, esto no es nada más una idea bonita o algo filosófico, ¿eh? No. En México, la dignidad es un principio legal con todas sus letras. Los tribunales lo reconocen y lo usan. O sea, es la regla que dice que cada persona, sin excepción, tiene un valor único y debe ser tratada como una persona, no como una cosa. Y de esta idea, que es súper potente, nace todo lo demás. Entonces, si ya tenemos la raíz, que es la dignidad, la pregunta es, ¿qué es lo que crece de ahí? Bueno, pues de esa raíz brotan derechos que están ahí, que existen, aunque no los veamos escritos en blanco y negro en ninguna ley. A estos se les conoce como los derechos implícitos. Piénsenlo así. La Constitución no trae una lista completa con nombre y apellido de cada uno de ellos. Más bien, los jueces y los tribunales los han ido, digamos, descubriendo al interpretar las leyes. Y aquí está lo más importante. Como vienen directamente de la dignidad humana, son igual de válidos y se pueden exigir igualito que cualquier derecho que sí esté escrito. No son derechos de segunda, para nada. Y el mejor ejemplo, el más claro de todos, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A ver, ¿y eso qué es o con qué se come? Pues es muy sencillo. Significa que cada quien es libre de elegir su propio plan de vida, de ser quien quiere ser. Y esto lo vemos en cosas súper concretas del día a día, ¿eh? Desde algo como decidir sobre la apariencia, como tener tatuajes, hasta la libertad de elegir con quién casarse o divorciarse sin tener que dar 1000 explicaciones, e incluso en decisiones sobre actividades recreativas. Es la vida de cada quien. Pero ojo, que no es el único, ¿eh? La lista de estos derechos implícitos es bastante larga y de hecho sigue creciendo. Por ejemplo, también está el derecho a proteger nuestra reputación, o sea, nuestro honor. O el derecho a nuestra propia imagen, a decidir quién usa nuestra foto y para qué. Incluso existe el derecho a la verdad cuando han ocurrido cosas muy graves. Y fíjense cómo todos, absolutamente todos, vuelven al mismo punto de partida, la dignidad humana. Muy bien, ya vimos los derechos que no se ven, los implícitos. Ahora vamos a darle la vuelta a la página y hablemos de los que sí están escritos, los que podemos encontrar directamente en la Constitución. ¿Cómo es que nuestra ley máxima aterriza todos estos principios? Bueno, pues la Constitución es en esencia nuestro gran catálogo de libertades. Pensemos, por ejemplo, en la libertad de expresión, que está en el artículo 6, es la base de cualquier democracia. Pero no para ahí. También protege la libertad de elegir un trabajo, de reunirse pacíficamente y de moverse por todo el país. Pero a ver, no todo es sobre derechos individuales. La Constitución también piensa en nosotros como comunidad, como sociedad. Ahí es donde entran los derechos sociales. Por ejemplo, el artículo 3, que nos da derecho a la educación. O el artículo 4, que habla del derecho a la salud, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano. Son los derechos que construyen el bienestar para todos, no solo para uno. Y claro, no podemos seguir sin hablar de un pilar importantísimo, la igualdad. El artículo 1 de la Constitución es, clarísimo. Dice que está prohibido discriminar a quien sea por cualquier motivo. Su origen, su género, su edad, su religión, sus preferencias, lo que sea. Podríamos decir que es la regla de oro de todo el sistema. Ante la ley, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Así de simple y así de potente.
Ok, perfecto. Ya hablamos de los derechos que no se ven y de los que sí están escritos. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De qué sirve tener todos estos derechos si nadie nos ayuda a defenderlos? Si solo son letra muerta. Es una pregunta clave, ¿no creen? Pues la respuesta tiene un nombre: garantías. A ver, ¿qué es esto? Piénsenlo como si fueran las herramientas, el kit de defensa que nos da la propia Constitución. Son los mecanismos que existen para que nuestros derechos no se queden en el papel, para que de verdad se puedan proteger y hacer valer. Son literalmente el escudo que defiende todo lo que hemos hablado. Y una de las más importantes es la garantía de seguridad jurídica, que está en el artículo 16. Es como un checklist súper sencillo, pero muy poderoso. Para que una autoridad pueda molestar a una persona, necesita cumplir 3 cosas, sí o sí. 1. Tiene que haber una orden por escrito. 2. La tiene que emitir una autoridad que tenga el poder para hacerlo. Y 3. Tiene que explicar súper bien por qué lo está haciendo, con base en qué ley. Esto básicamente nos protege de que abusen del poder. Y no es la única, claro. Hay otras garantías que son vitales para que haya justicia. Por ejemplo, el debido proceso, que significa que a nadie se le puede juzgar a la mala, sino que se deben seguir todas las reglas. O el acceso a la justicia, para que sea rápida y gratuita. Y por supuesto, la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todas estas piezas juntas son las que buscan que el sistema sea justo para todos. Y con esto, fíjense cómo cerramos el círculo. Empezamos con una idea que podría sonar muy abstracta, la dignidad, y terminamos viendo las herramientas súper concretas que existen para protegerla. Al final, tener este conocimiento no es solo acumular datos, es tener poder. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, creo que sería esta. Los derechos no son un regalo. No son algo que el gobierno o alguien más nos da. Son parte de lo que somos por el simple hecho de ser personas. Son la dignidad en acción. Así que, al final del día, el verdadero poder no está solo en saber que tenemos estos derechos. El poder está en conocerlos, entenderlos y, sobre todo, en ejercerlos.